manera, estar aquí presentes en la celebración eucarística nos hace a nosotros discípulos de Jesús. Un discipulado que empezó por una adhesión a la Iglesia a través del bautismo, y un discipulado que cada uno fue tomando conciencia de él a medida que iba creciendo, escuchando, y que sin duda había muchas cosas que le parecían interesantes, muy llamativas de la persona de Jesús. Pero el hecho de que nosotros seamos discípulos no nos asegura de que lo seamos siempre, porque el discipulado, como las relaciones de amistad y las relaciones de amor esponsal, son relaciones que se renuevan diariamente, donde uno permanentemente delante de su maestro mira y decide si quiere continuar en esta escuela, si quiere seguir al pie de esta persona que nos ha llamado mucho la atención. Pero nosotros no somos discípulos de Jesús como pueden ser los budistas discípulos de Buda, o como pueden ser los musulmanes discípulos de Mahoma, porque es que Mahoma era un hombre, Buda era un hombre, Mahoma murió, Buda murió, pero Jesús no es simplemente un hombre, Jesús es Dios, y ya eso cambia mucho las cosas, porque Jesús, después que muere, resucita. Por eso no es una adhesión simplemente como a una doctrina religiosa, no es sencillamente como que sí, nosotros seguimos a alguien que nos enseña, porque Buda enseña, y enseña cosas muy valiosas y muy interesantes. Mahoma enseña cosas muy valiosas y muy interesantes. Pero lo de Jesús va mucho más allá de una enseñanza. Jesús nos muestra a nosotros cuál es el camino perfecto para poder llegar a Dios y para poder alcanzar la salvación. Una de las cosas que uno tiene que revisar frente a Jesús, su Maestro, siendo nosotros discípulos suyos, es hasta dónde todas sus enseñanzas nosotros las acogemos en nuestro corazón. Puede que no todas las entendamos enseguida. Pueden parecernos a nosotros algunas enseñanzas de Jesús difíciles, como que cuesta trabajo. Pero es que Jesús no enseña simplemente para agradar nuestro oído y para convertirse como en coach de nuestra vida, como para que, oye, aprendamos a vivir bien, aprendamos a vivir lo más cómodo del mundo. Jesús no solamente enseña para esta vida, Jesús enseña también para la otra. Jesús no solamente enseña para vivir bien, sino que enseña para vivir santamente. Jesús no solamente enseña para la tierra, Señor, sino que Jesús también enseña para la eternidad. Cuando uno enseña para la tierra, las enseñanzas de la tierra pueden resultar fáciles, pero cuando uno enseña para la eternidad, las enseñanzas de la eternidad ya no son tan sencillas. Por eso hay enseñanzas de Jesús que siempre parecieron a la gente y a los discípulos suyos muy chocantes, muy difíciles de digerir. La enseñanza que tiene que ver con la indisolubilidad del matrimonio. A los discípulos de Jesús le pareció eso muy chocante. Es más, les pareció una cosa imposible. Porque cuando le preguntan a Jesús acerca del divorcio, Jesús, remitiéndose a la Sagrada Escritura, dice: desde el principio Dios los creó hombre y mujer, y por eso deja al hombre y su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne, de modo que ya no son dos sino uno. Y remata Jesús diciendo: por lo tanto, lo que Dios une no lo separa el hombre. Por eso cuando los apóstoles le oyen eso, les parece tan difícil esa enseñanza, que dicen: Señor, si ese es el asunto, entonces mejor es no casarse. Como quien dice: esta enseñanza tuya no es muy popular. No creas tú que enseñando así vas a tener mucha gente detrás de ti. Y Jesús simplemente dice: pues es que no todo el mundo puede con esto. Como quien dice, esto no es simplemente para cualquiera. Pero la enseñanza está y es inmodificable. O cuando Jesús habla
en lo que tiene que ver con su divinidad, lo voy a decir de esa forma, consumible, consumir, comer, su carne y su sangre, su divinidad. Eso no fue tampoco tan fácil, ni sigue siendo tan fácil, incluso para mucha gente que se llama hoy católica, que niega, siendo católicos, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y dicen que no está ahí, y aún así comulgan, pero no lo creen, porque esa enseñanza tampoco es fácil de digerir. Cojan ustedes todo ese capítulo 6 del Evangelio de San Juan, donde Jesús, después de la multiplicación de los panes y de los peces, habla de sí mismo y dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré. Insiste una y otra vez: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera comida, el que come mi carne tiene vida eterna. Y habla una y otra vez: comer mi carne, comer mi carne, comer mi carne, comer mi carne. Y el disco parecía tan rayado, pero también tan difícil de entender, que dice el texto del Evangelio de hoy en el capítulo 6, la conclusión de ese capítulo 6, que muchos de sus discípulos, miren quiénes hablaron, sus discípulos. Por eso les decía ahorita que el hecho de que nosotros seamos discípulos de Jesús no significa que vayamos a ser discípulos toda la vida, porque puede llegar un momento en que uno diga: yo soy discípulo de Jesús hasta donde me conviene, pero el día en que ya yo quiero vivir de una forma distinta como lo enseña Jesús, ese día me separo. Hay gente que es discípula de Jesús solo si las enseñanzas de Jesús le gustan. Cuando encuentra una enseñanza de Jesús que no le gusta, dice: yo no lo sigo más. Y eso puede pasarnos. Y por eso los que hablan ahora son discípulos de Jesús, gente que ya lo seguía a Él, y le dicen a Él: tu modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerte caso? Y miren lo que continúa diciendo el texto: desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con Él. Hasta ese día les llegó su discipulado. Ahora son harina de otro costal. Ya no somos discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque su modo de hablar es duro. Cuando uno encuentra enseñanzas que son duras, uno puede sencillamente decir: no me gusta. Y si no me gusta, yo me voy. Porque creo que tenemos siempre la tentación como de armar una fe muy a nuestro estilo, como a nuestro acomodo, como que la fe tiene que gustarme y la fe tiene que acomodarme la vida. Pero si la fe se vuelve exigente, entonces no. Hay gente que no entiende y que no acepta las exigencias de la fe. Solo si me gustan, vamos para adelante. Si no, yo echo para atrás y no vuelvo a andar con ese. ¿Y qué era lo que les parecía a ellos tan duro de las enseñanzas de Jesús? Cuando Él hablaba de que había que comer su carne y beber su sangre. Y Jesús les dice a ellos: esto los escandaliza. Ustedes se escandalizan por eso que yo les estoy diciendo. Las palabras que yo les he dicho a ustedes son espíritu y vida. Son espíritu y vida significa que no son palabras para enseñar para la terrenalidad, sino que son palabras que enseñan para la eternidad. Porque cuando uno le enseña para la terrenalidad, entonces usted puede pagarle un coach, a un motivador, que le enseñe cómo a vivir mejor la vida. Entonces le enseña: levántate temprano, haz ejercicio, haz un poquito de yoga, mantente en paz con la naturaleza, trata bien a los demás, etcétera, no te enojes. Eso es enseñar simplemente para la vida terrena. Y Jesús dice: las palabras que yo les enseño a ustedes son espíritu, son espirituales y son vida porque producen vida eterna. Yo no les estoy enseñando aquí simplemente para que ustedes vivan bien.
Yo les estoy enseñando para que ustedes vivan santamente. Y si quieren vivir santamente, tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre. Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se los concede. Los que se habían echado para atrás eran discípulos de Jesús. Ahora Jesús se dirige a los apóstoles. Acuérdense que siempre he hecho una diferencia entre discípulo y apóstol. Los apóstoles son todos discípulos, pero los discípulos no son todos apóstoles. Ahora Jesús se dirige a los apóstoles y les pregunta, ¿también ustedes quieren irse como estos discípulos míos? Como quien dice, si se quieren ir, váyanse. Pedro, muy sensatamente, porque creo que fue de las pocas veces en que Pedro mostró delante de Jesús sensatez, porque acuérdense que también les he dicho que Pedro era bastante primario, necio, y decía las cosas así como se les ocurría, sin pensarlo dos veces. Pedro adquirió sensatez fue después de Pentecostés, pero ese Pedro antes era un metepatas. Pero en esta oportunidad Pedro sí dice muy sensatamente, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos que tú eres el Santo de Dios. Yo les traduzco libremente lo que Pedro dijo, Señor, tampoco nosotros entendemos ni forro. Pero, ¿a dónde iríamos lejos de ti? ¿De dónde nos agarramos ahora si te soltamos? Y siempre la pregunta que yo les he hecho a ustedes muchas veces es esa, y es una pregunta que yo me he hecho a mí mismo. Si yo, Juan Ávila, soltara mi fe, me soltara de Jesús, porque de pronto me he decepcionado de Él, o porque no colmó mis expectativas, o porque no cumplió alguna de las cosas que yo le pedí, ¿para dónde tiro? ¿Qué hago? Volverme budista, empezar a hacer yoga. ¿Me va a salvar a mí el yoga? ¿Me va a salvar a mí el budismo? Voy a soltar a Jesús para agarrarme de Buda. Si Jesús resucitó y Buda todavía no ha resucitado, voy a soltar a un vivo para agarrar a un muerto. Eso es progreso. Y eso es lo que mucha gente hace. Se sueltan de Jesús porque algún día cogieron mucha rabia con Él, se decepcionaron de Él, para empezar a agarrar otro tipo de cosas y otro tipo de doctrinas. Usted siempre se tiene que preguntar esto cuando tenga esos momentos muy difíciles en su relación con Dios. Bueno, y ahora, si yo me peleé con Dios, ¿de dónde me voy a agarrar? Pregúntese siempre eso, ¿de dónde me voy a agarrar? Imagínense ustedes uno bien triste, porque un día perdió un ser querido, que es de las situaciones más complejas que uno puede vivir, y pelea uno con Dios porque el fulano se murió, y uno no quería que se muriera. Y resulta que el fulano que se murió tenía 93 años, 95, y uno todavía no quería que se muriera. Y pelea con Dios porque se murió el de 95 años. Y entonces, en vez de descubrir al Señor como un aliado para mi tristeza, lo ven como un rival y se ponen a pelear con Él. Es que peleé con Dios. Es que Dios no es nuestro contrincante. Dios no es nuestro rival. Dios es nuestro aliado, no rival nuestro. Contra Dios no es que hay que pelear. Y listo, pelea usted con Él. Ahora dígame, ¿de dónde se va a agarrar? ¿De quién se va a agarrar? ¿A dónde va a ir? Porque eso es como estar en alta mar después de haber naufragado. El barco se desbarató y usted se agarró de una viga, de un palo, que es lo único que alcanzó a ver por ahí. Y al final usted pelea con el palo, que es el que le mantiene a flote, y lo suelta.
Suelta el palo que le está manteniendo a flote. ¿De qué se va a agarrar? Ah, no, que yo sé nadar. ¿Usted cree que va a nadar mucho tiempo? Dígame de qué se agarra. Porque no es que uno se suelte de Dios nada más. Usted puede soltarse de Dios. Pero ¿dónde se va a agarrar después que se suelte de Él? No tiene para dónde echar. Por eso Pedro fue muy sensato. Y le dice, Señor, mira, tampoco nosotros entendemos mucho de esto. Pero ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso traduce, yo sé que aquí hay algo que tiene un sentido, que nosotros ahora racionalmente no lo entendemos, pero que llegará su momento en que lo podremos comprender. Vamos a esperar hasta poder comprender lo que ahora no comprendamos. De toda esta reflexión, quiero que se quede con una sola pregunta. Si usted un día pelea con Dios y suelta a Dios, ¿de qué se agarra? Dígame, ¿de qué se agarra? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.